Hay una estatua en los museos de Roma que la mayoría observa sin comprender su verdadero mensaje. Es Janus, el dios de dos rostros. Mientras los turistas lo fotografían como una curiosidad antigua, los verdaderos estrategas reconocen en él el símbolo más poderoso del dominio invisible. Aquel que ve simultáneamente el pasado y el futuro, quien controla las transiciones sin ser percibido. El poder real no reside en quien grita desde el trono. Reside en quien anticipa el próximo movimiento 3 jugadas antes de que su oponente siquiera comprenda que está participando en una partida. Janus no es solo mitología, es la representación perfecta del líder invisible, del estratega que gobierna desde las sombras mientras otros creen tener el control. Maquiavelo lo comprendió cuando escribió que es mejor ser temido que amado, pero olvidó mencionar algo aún más poderoso. Es mejor ser invisible que temido. El verdadero príncipe no necesita que lo vean ejerciendo poder, porque ya lo ha consolidado mucho antes de que alguien perciba su presencia en el juego. Observa cómo funciona el mundo real. Los nombres que aparecen en los periódicos raramente son los que toman las decisiones verdaderamente importantes. Son actores en un escenario cuyo guionista permanece oculto. Mientras la masa se enfoca en los personajes visibles, quienes realmente comprenden el poder operan en los portales de transición, en esos espacios limítrofes donde se definen los destinos. Janus dominaba los umbrales, las puertas, los inicios y los finales. No es casualidad que enero lleve su nombre. Es el mes de las transiciones, cuando se cierran ciclos y se abren posibilidades. El estratega moderno debe convertirse en señor de estas transiciones. Debe posicionarse en los momentos de cambio, porque ahí es donde reside el verdadero poder de influencia. Piensa en las grandes decisiones de tu vida profesional. ¿Cuántas veces fueron tomadas en los pasillos, en conversaciones informales, en encuentros que parecían casuales? El poder visible es teatral, el poder real es conversacional. Se ejerce en los espacios entre espacios, en los momentos que otros no perciben como decisivos. La doble visión de Janus representa la capacidad de leer simultáneamente las consecuencias del pasado y las posibilidades del futuro. Mientras otros reaccionan al presente, el verdadero estratega ya está navegando entre lo que fue y lo que será. Esta es la diferencia entre quien responde a los acontecimientos y quien los diseña. Baltasar Gracián advirtió que la prudencia consiste en no mostrarse nunca completamente. El líder invisible cultiva esta ambigüedad estratégica. No es evasivo por debilidad, sino por diseño. Mantiene múltiples interpretaciones posibles de sus acciones, múltiples caminos abiertos, múltiples alianzas potenciales. Como Janus, mira en varias direcciones simultáneamente. En el ajedrez de la vida real, el verdadero maestro no es quien mueve las piezas más rápido, sino quien controla el tablero sin que los demás jugadores comprendan las reglas completas del juego. Establece las condiciones bajo las cuales otros toman decisiones, influye en el contexto donde se desarrollan las opciones, determina qué información está disponible y cuál permanece oculta. El poder invisible requiere paciencia estratégica. Los estoicos lo sabían. El tiempo es el recurso más valioso, y quien lo domina, domina todo lo demás. Janus no solo veía el pasado y el futuro, controlaba el momento de transición entre ambos. Ese instante infinitesimal donde las decisiones cristalizan, donde las tendencias se convierten en realidades, donde las posibilidades se transforman en hechos. Considera a los grandes manipuladores de la historia. No fueron recordados por su fuerza bruta, sino por su capacidad de anticipación. Veían las grietas en las estructuras antes de que se convirtieran en fracturas.
identificaban las tensiones sociales antes de que explotaran. Posicionaban sus piezas mientras otros aún creían que el juego no había comenzado. La seducción del poder visible es comprensible pero primitiva. Títulos, reconocimientos, posiciones oficiales son consolos para egos que necesitan validación externa. El verdadero poder no necesita títulos porque trasciende las estructuras formales. Opera a través de redes de influencia, información privilegiada, timing perfecto y comprensión profunda de las motivaciones humanas. Si has llegado hasta aquí, significa que comprendes que el poder real no se anuncia. Demuestra que has entendido la lección de Janus comentando: gobierno desde las sombras. El líder invisible cultiva la percepción de que otros están tomando las decisiones mientras él simplemente sugiere o facilita. Esta es la elegancia del poder verdadero, hacer que las cosas sucedan sin que nadie pueda trazar una línea directa entre tu voluntad y el resultado. Como un maestro de ajedrez que sacrifica piezas menores para posicionar la jugada ganadora 10 movimientos después. La información es el verdadero petróleo del poder moderno, pero no cualquier información. La información sobre transiciones, cambios, puntos de inflexión. Janus, desde su posición en los umbrales, tenía acceso privilegiado a estos momentos críticos. El estratega moderno debe cultivar fuentes que le permitan anticipar estos puntos de inflexión antes de que se vuelvan evidentes para la mayoría. Los débiles buscan poder para compensar sus inseguridades. Los fuertes buscan poder para crear realidades. Los sabios comprenden que el poder máximo es el poder de no necesitar ejercerlo visiblemente. Como Janus, desarrollan la capacidad de influir en los acontecimientos desde su posición en los portales, en los momentos de transición, en los espacios donde se decide realmente el futuro. La masa admira a quienes ocupan posiciones de poder visible. Los estrategas respetan a quienes controlan las condiciones bajo las cuales ese poder se ejerce. Hay una diferencia abismal entre ser el rey y ser quien decide quién será rey. Entre ser el general y ser quien determina en qué batallas luchará ese general. Entre ser el empresario exitoso y ser quien controla las condiciones del mercado donde ese empresario compite. El verdadero test del poder invisible es la permanencia. Los poderosos visibles suben y bajan con las circunstancias. Los poderosos invisibles trascienden las circunstancias porque las diseñan. Sobreviven a regímenes políticos, crisis económicas, cambios sociales, porque su poder no depende de estructuras externas, sino de su capacidad de adaptación y anticipación. Janus nos enseña que la verdadera soberanía es temporal, no territorial. No se trata de controlar espacios, sino momentos. No se trata de dominar personas, sino transiciones. El líder invisible se convierte en señor del tiempo, maestro de los ciclos, arquitecto de las transformaciones que otros experimentan como destino inevitable. La próxima vez que veas una estatua de Janus, recuerda que no estás observando una reliquia del pasado. Estás contemplando el manual de instrucciones del poder definitivo. La capacidad de ver en múltiples direcciones, de operar en los umbrales, de gobernar las transiciones sin ser percibido, de ejercer influencia real mientras otros se pelean por títulos vacíos. El poder visible es para actores. El poder invisible es para directores. Y en el teatro de la vida real, nadie aplaude al director, pero él es quien determina cómo termina la obra. Si realmente has comprendido el mensaje de Janus, si has entendido que el verdadero poder se ejerce desde las sombras, demuéstralo comentando: gobierno desde las sombras.